incrementa la presión de caja, sí, porque mes a mes recurres a la entidad financiera a pagar tu deuda. Disminuye el grado de libertad de gestión, sí, porque estás endeudado, entonces te van a verificar y quizás ya no te pueden otorgar más líneas de crédito. Entonces, eso se tendría que evaluar. Pero para explicarlo mejor lo hacemos en un Excel para ver cómo cómo se comparan estas ventajas y desventajas. Acá vamos a verlo en un PPT. Acá tenemos. Muy bien. Vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto para verlo con ustedes. Vamos a borrar esto. Muy bien. Vamos a borrar todo para trabajarlo con ustedes de cero, ¿sí? Y poder ver cómo cómo se estructura, en este caso, vamos a quitar esto, ¿sí? Muy bien. A ver, supongamos que tengo un negocio A que no le gusta la deuda y un negocio B que sí se endeuda. Tienes dos opciones, dos alternativas. Si nadie está obligado a endeudarse, tú te endeudas siempre y cuando sea una deuda responsable, es decir, que te permita para poder invertir y poder generar mayor riqueza. ¿Sí? No te vas a endeudar porque quieres también, no es así. Cuando hay la necesidad y esa necesidad que existe es en función a una oportunidad. ¿Sí? En una oportunidad que finalmente te va a generar un retorno mucho más favorable para ti. Ahí te endeudas. Ahí te endeudas, ¿sí? Supongamos, ganaste una licitación, si supongo que tengo una asociación, de repente se me ocurre, una asociación que me dedico de repente al negocio de leche, ¿no? De repente me presento a una licitación con una municipalidad provincial y para los productos, se me ocurre, vaso de leche, ¿sí? Y gano la licitación y el proceso es para distribuir leche pasteurizada, ¿sí? Leche pasteurizada. Bueno, pues, entonces gano el proceso de selección, entonces, y veo que me faltan equipos para poder pasteurizar la leche, podría endeudarme, podría recurrir a un endeudamiento, compro el pasteurizador y de repente, pues, comienzo a ser mucho más eficiente en este trabajo. De repente, como ya tengo la capacidad instalada, me presento a otra licitación y puedo seguir ganando porque ya tengo, en este caso, los equipos instalados, produciendo, ¿sí? Pero si no tenía capital para hacerlo, pues lo podría hacer con deuda. Y si no me gusta endeudarme, pues no lo voy a poder realizar. Y de repente otro sí. Entonces, es una posibilidad, ¿no? Tendrían que evaluar en qué momento ustedes pueden endeudarse, ¿sí? Evaluarlo, ¿sí? ¿Sí? Siempre y cuando sea para capital de trabajo y esto te permita después tener un retorno, te permita generar flujos de caja para poder cumplir tus obligaciones en este caso, de ser necesario, ¿sí? Supongamos, si yo tengo un negocio, ¿sí? En este caso no me gusta endeudarme para nada, ¿sí? Deuda cero, tasa cero, aporte me cuesta 400.000 soles el negocio, y el costo total va a ser los 400, ¿sí? Porque todo lo aportan los socios, todo lo aportan los socios. Muy bien. En cambio, el negocio B, la empresa B, la deuda, sí, 200, el aporte, la tasa 10%, los socios solamente cuentan en su bolsillo con 200.000 soles reuniendo entre todos y por lo tanto el total va a ser pues lo que recurres con deuda más el aporte de los socios. Ahí lo tienes, 400. Tienes 400. Bien, ahí tenemos 400. Muy bien. Ahora, el estado de resultados simplemente es realizando la siguiente operación, ¿sí? Primero, tienes las ventas, ¿sí? Las ventas, supongamos que tienes de ventas 500, ¿sí? Tienes los costos de 280, pongamos un ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, tendrías de utilidad bruta, tendrías los 500 menos los 280, ¿sí? Muy bien. A ello le restamos los gastos por gastos de venta que sean de 20 y los gastos
administrativos que sean de 30. Entonces acá tienes una utilidad operativa, se llama este resultado, ¿sí? Entonces la utilidad operativa sale de restar la utilidad bruta menos los gastos de venta menos los gastos administrativos. Puedes restar la depreciación. En este caso no tenemos depreciación. Muy bien. Ahora sumamos, agregamos los gastos financieros. Financieros. En este caso cero porque no tenemos deuda. ¿Sí? Entonces acá tenemos una utilidad antes de impuestos. Va a ser lo mismo, 170 menos 0, 170. 170, sí. Muy bien. Impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Esto por el 30%, ¿sí? Por el 30%. 30%. Listo, 51. Entonces tenemos una utilidad neta de 150, 170 menos 51, 119. 119. ¿Sí? 119. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a ir al negocio B. El negocio B, hasta aquí es lo mismo. ¿Sí? Dos negocios iguales, se llaman negocios espejos, se llaman eso, ¿sí? Cuando tienes el mismo tipo de clientes, el mismo producto en la misma zona, sí, eso es. El 30%, ¿qué es? Dice Camilo, es el impuesto a la renta, ¿sí? Es el impuesto a la renta. 30% es el impuesto a la renta, ¿correcto? 30% es el impuesto a la renta. Hay tramos, ¿sí? Hay tramos, ¿sí? Para saber, en este caso, tramos para... No, acá no está. Acá no lo tengo. Acá no lo tengo. Pero hay tramos, ¿sí? Hay tramos, en este caso, desde qué porcentaje vas a pagar, ¿sí? De acuerdo al tamaño de las utilidades que tengas, pagas. En este caso estamos considerando 30%, ¿sí? 30% es el impuesto a la renta, ¿sí? Vamos a considerar 30%. ¿Sí? Entonces, ese es multiplicado por 30%, ¿correcto? Muy bien. Hasta acá todo es lo mismo. Si hasta aquí es el mismo negocio, es el mismo tipo de negocio, el mismo tiempo de clientes, el mismo producto en la misma zona. Eso se llama competencia perfecta, ¿verdad? Competencia perfecta, donde en un mercado hay diferentes compradores, diferentes vendedores con el mismo producto en la misma zona, el mismo tipo de clientes, ¿sí? Como les comentaba, en ese caso el precio lo fija el mercado, ¿sí? Muy bien. Acá hay una diferencia en gastos financieros. ¿Por qué? Simplemente esto se endeudó con 200 y su tasa es de 10%. Ahí está, 20. Por lo tanto, utilizantes de impuestos va a cambiar. Aquí va a ser 170 menos 20. Ahí está 150. Su base imponible va a ser 150 multiplicado por 30%. 30%. 45 y por lo tanto su utilidad neta va a ser 150 menos 45. 105. Ahí está, 105. ¿Sí? Muy bien. Dice, disminuye la base, a ver, los supuestos. Los supuestos. Disminuye la base imponible para el pago del impuesto a la renta. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuánto pagas acá? 51 sin deuda. ¿Cuánto pagas acá? 45. ¿Cuánto es el ahorro? El ahorro, en este caso, es de 6, ¿verdad? Es 51 menos 45. Te ahorraste 6,000 soles, ¿sí? En este caso, de pagar a la SUNAT recurriendo a un préstamo, ¿sí? Disminuye la base imponible. ¿Cuáles son los componentes que te ayudan a disminuir la base imponible del impuesto a la renta? Las depreciaciones y, en este caso, los gastos financieros. Este ahorro se le conoce también como escudo fiscal tributario. Este lo vas a registrar en el flujo de caja financiero. El escudo fiscal tributario por fórmula, por si acaso por fórmula, vamos a hacer acá la fórmula.
es igual a los intereses por el impuesto a la renta. Esa es la fórmula. ¿Sí? Entonces, va a ser igual los intereses, que es 20, multiplicado por el impuesto a la renta, 30%. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Ese es el obligado tributario que lo vamos a agregar en el flujo de caja financiero cuando veamos flujo de caja. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿se cumple esta opción? Sí se cumple, por supuesto que se cumple. ¿Disminuye la base imponible? Sí, acá pagaste 51, acá 45, por lo tanto, tu ahorro fue 6. ¿Y dónde va ese ahorro? Al flujo de caja. Se queda en el flujo de caja. Por eso es que el escudo fiscal tributario se registra en el flujo de caja financiero. ¿Qué más tenemos? ¿Aumenta el retorno sobre el patrimonio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el ratio. ¿Sí? El ratio es utilidad neta entre el aporte. El primero entre 400. 29.75 tienes aquí de rentabilidad. Y acá tienes, en este caso, 105 entre solamente lo que aportaste, 200. 52.5. Si todo el negocio lo hubieses financiado con tu dinero, ganarías el 29.75%. Pero como lo financias con dinero de terceros, se incrementa a 52.5%. ¿Sí? Entonces son posibilidades que puedes analizarlas si llevas a cabo tu negocio con deuda o sin deuda. ¿Sí? ¿Correcto? Son posibilidades, ¿sí? Son posibilidades. Muy bien. Y no necesariamente puede ser en efectivo, sino como les mencionaba, también puede ser en letras de cambio. ¿Quieres mercaderías? Puedes recurrir a una letra de cambio y puedes cumplir con tus obligaciones, en este caso de producción. ¿Sí? Y finalmente vas a tener mayores ingresos. ¿Correcto? Entonces es una de las ventajas. Es una de las ventajas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para comentarles sobre este tema? ¿Qué más tenemos para comentarles sobre este tema? Ya, vamos a ver ahora la diferencia que existe. Vamos a ver ahora la diferencia que existe entre un estado de resultados y un flujo de caja. A ver, yo les hago la pregunta y me contestan por el chat, si fuera posible, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Quién asume los compromisos? ¿Quién asume los compromisos económicos y financieros, o sea, las obligaciones de pago del negocio? ¿Se asume con las utilidades del negocio o con la caja del negocio? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Quién asume las obligaciones económicas y financieras de la empresa o del negocio? ¿Con la caja o con las utilidades del negocio? ¿Sí? A ver, por el chat, por favor, respondan. Caja del negocio, me dice Juan Carlos. ¿Alguien más? A ver, señores. Caja me dice Camilo. Caja me dice Jennifer Salazar. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Caja me dice Camilo. ¿Sí? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más dice lo contrario? ¿Sí? Acá podemos equivocarnos. ¿Sí? No hay problema. ¿Nadie más se anima a responder? A ver, somos un total de 34 conectados, menos 2 serían 32 conectados, ¿sí? A ver, ¿alguien más se anima a dar una respuesta? Bien, nadie más se anima. Están en lo correcto, están en lo correcto, ¿sí? ¿Con qué se asumen los compromisos? Con la caja del negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hilda me dice caja también, ¿por qué? Porque el estado de resultados, señores, se rige por el principio de devengado. ¿Y qué quiere decir con esto? Que tú realizas la operación en dicho estado, ¿sí? En ese momento, en el momento en que se da la transacción del negocio, indistintamente de que te paguen al contado o te paguen en efectivo, te paguen en ese momento o te paguen después, pero tú ya registraste la operación, ya registraste la operación. En cambio,
El flujo de caja no. El flujo de caja es el resultado de las entradas y salidas de dinero en efectivo, ¿sí? que tienes en un periodo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver las diferencias que existen. Vamos a ver las diferencias que existen. Quería comentarles acá algo fundamental. A ver, quería comentarles antes de pasar acá, ¿sí? Quería comentarles acá. Los que generan en este caso escudos fiscales tributarios es la depreciación y los gastos financieros. Esa es la depreciación y los gastos financieros. ¿Sí? ¿Correcto? A ver, acá les he hecho un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una utilidad de 526.5 y acá tenemos una utilidad de 252.5. Acá tenemos para pagar el impuesto a la renta 121.50. Acá tenemos para pagar el impuesto a la renta 108. ¿Sí? Supongamos que el contador se olvidó de depreciar los activos. Miren, de 108 que pagamos acá de renta, vamos a pagar 112, o sea, 4.000 soles más. 4.000 soles más, ¿sí? 4.000 soles más. Imagínense, supongamos que el contador se olvidó de registrar los gastos financieros. Los gastos financieros, miren, de 108 que deberíamos pagar, estaría pagando 121.5. 121.5. ¿Sí? Imagínense. Así es. Entonces, ¿te ayudan a generar escudos fiscales tributarios? Sí, por supuesto que te ayudan a generar escudos fiscales tributarios. ¿Sí? Acá, la diferencia. Vamos a ver esta diferencia. Vamos a borrar esto para hacerlo nuevo y ustedes lo puedan visualizar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Vamos a ver. A ver, supongamos que tengo un negocio de compra y venta de café, o sea, café por quintales, ¿sí? Café en grano, simplemente. O sea, materia prima. Supongamos que soy un empresario, bueno, soy un productor de café, ¿sí? Y me dedico, mi plan de negocio en este caso, bueno, mi negocio es la venta de café, ¿sí? Compra y venta de café, muy bien. Supongamos que yo compro 150 quintales de café, los compro a 300 soles y los vendo a 500 soles. Al contado me pagan el 30%, al crédito 45 días, el crédito 70% y un plazo de 45 días. Además de ello, dentro de 2 días tengo que pagar un crédito de 5.000 soles al banco. ¿Sí? Muy bien. Además de ello, tendría que pagar eso. Entonces, veo la diferencia que hay. ¿Yo qué le digo? Le digo a mi gerente financiero, lo llamo, le digo, mira, he hecho un negocio. El negocio es el siguiente. He comprado 300 quintales de café, los he vendido a 500 soles. Bueno, me pagaron ahorita al contado el 30%, el 70% me van a pagar dentro de 45 días, ¿sí? Y sabes, necesito saber si he ganado o he perdido y quiero saber si tengo plata para pagar un crédito que se me vence en 2 días de 5.000 soles. ¿Sí? Me va a decir, perfecto. Entonces, quiero saber si he ganado o he perdido. Ah, bien. Si he ganado o he perdido, entonces le voy a construir su estado de resultados. Perfecto. Entonces, comenzamos. Elabora el estado de resultados. Primero comienza por las ventas. Por las ventas, que es el producto de la cantidad por el precio. Muy bien, 75.000 soles en ventas. Los costos de producción, en este caso lo compraba al contado, 150 por 300, ahí lo tiene, 45. Entonces acá tiene una utilidad bruta de ¿cuánto? De 75 menos 45.000, ahí tienes 30.000 soles. Supongamos que tiene gastos
de venta, 2,000 gastos administrativos de 3,000. Entonces tenemos una utilidad operativa de bruta menos los gastos de venta menos los gastos administrativos. Ahí está, utilidad operativa. Entonces acá tenemos los gastos. En este caso tenemos el impuesto a la renta. Este monto por 30%, 7,500, y tengo una utilidad neta de 25 menos 7,000, 17,500 soles. Perfecto. Levanto el teléfono, llamo y digo, ya tengo su resultado. Muy bien. Usted en este negocio ha ganado 17,500 soles. Ah, perfecto. Le digo, perfecto, muy bien. Entonces necesito que en 2 días emitas un cheque de gerencia para poder pagar una letra en el banco de 5,000 soles. Me va a decir, bien, usted tiene utilidades, pero no tiene caja. Entonces, como yo no conozco mucho de finanzas, entonces le digo, ¿sabes qué? Necesito que me expliques cuál es la diferencia. Si tengo utilidades, entonces, ¿por qué no voy a tener dinero? No. Le voy a construir su flujo de caja. Entonces, para el flujo de caja, primero vamos a tener los ingresos. Vamos a hacer los ingresos. Y los ingresos tenemos por ventas. Por ventas. ¿Cuánto tenemos de ventas? Tenemos los 150 quintales de café, por los 500 soles que cuesta cada quintal, por apenas el 30% que me ingresó de caja. Ah, tengo de caja solamente 22,500 soles. Bien, 22,500 soles. Pero, tiene egresos. Tiene egresos. ¿De cuánto tiene egresos? Tiene egresos por los costos, producción, que los compró al contado, tiene egresos, gastos de venta, gastos administrativos, y a la vez tiene el impuesto a la renta. Ah, bueno, pues, ¿cuánto es en este caso, gastos de venta? 2,000, 3,000 administrativos y 7,500 de renta. ¿Cuánto es el total de egresos? Suma el total de egresos. Ahí está. Por lo tanto, la caja sería el flujo de caja. El flujo de caja sería simplemente los ingresos menos los egresos. Tendrías una caja negativa de 35,000 soles. Miren la gran diferencia. Utilidad 17,000 y caja 35,000 soles en negativo. Entonces hay una gran diferencia. Yo he visto que en algunos planes de negocio hacen estado de resultados lo mismo como si fuera la caja. No es lo mismo, sí. No es lo mismo. Entonces definitivamente necesito liquidez, ¿sí? ¿Cuándo esto se va a convertir en verde? Después de que me paguen después de 45 días, ¿sí? ¿Y qué necesito para producir durante esos 45 días? No voy a esperar que me paguen para luego recién volver a producir, a comprar y vender. No es así, señores, ¿sí? Un negocio no funciona así. Para ello necesitas capital de trabajo para poder cubrir esos días y poder cubrir esta obligación que tengo acá. Entonces volvemos al ciclo de capital de trabajo. Entonces, para poder operar en esos días necesitas de capital de trabajo. Entonces, no es lo mismo que caja que utilidades, ¿correcto? Entonces, ¿quién asume los compromisos?
económico y financiero, todas las obligaciones del negocio, lo asumes con la caja del negocio. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Pregunta? ¿Pregunta? No tenemos preguntas. Bien. Todo claro, me dice Juan Carlos. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Todo claro. Muy bien. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Muy bien. El tiempo nos apremia, entonces vamos a ver algo de teoría adicional y con ello vemos ya el Excel para ver en este caso el flujo de caja. Muy bien. Ya vimos la diferencia entre estado de resultados y flujo de caja, ya lo vimos ahorita, ¿sí? Entonces este es otro ejemplo, ¿sí? Que pueden ver ustedes. Sí, muy bien. Flujo de caja ya lo vimos en su momento al inicio, flujo de caja de inversión, más flujo de caja de operación, más flujo de caja de liquidación se le suma acá, y tienes el flujo de caja económico. A ello le sumas el financiamiento, tienes el flujo de caja financiero. ¿Sí? Ahora, nosotros para poder en este caso, encontrar nuestros indicadores de rentabilidad, tenemos que recurrir, en este caso, al valor actual neto y la tasa interna de retorno. Y también podemos utilizar el beneficio costo, el indicador beneficio costo también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la fórmula para poder encontrar el BAN es la que tienen acá. Pero básicamente se hace en Excel, ¿sí? Pero en teoría es así. Cada flujo de caja, si es la sumatoria de los flujos de caja actualizados al año correspondiente y la resta de la inversión inicial. Es decir, flujo de caja del año 1 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al año correspondiente, en este caso, si es el primer año, año 1. Si es en el año 10, flujo de caja del año 10 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la décima, menos la inversión inicial. Le restamos. Y ahí tienes. ¿Sí? Y la tasa interna de retorno, en este caso, mide la comparación entre la rentabilidad que te arroja, en este caso, el negocio comparado con la tasa de rentabilidad que tú esperabas alcanzar. ¿Sí? El BAN, si es mayor o igual a cero, se acepta el negocio, si el proyecto. Si es menor, obviamente se rechaza, ¿no? La TIR, si la TIR es mayor o igual a, en este caso, a la tasa de descuento del negocio, se acepta. Ojo, pero la TIR no siempre va a funcionar, señores. La TIR funciona únicamente cuando son flujos de caja, en este caso, convencionales. Es decir, no hay cambios. No hay cambios en el flujo de caja, no hay cambios considerables. ¿Sí? En cambio, el BAN es el mejor indicador de rentabilidad, funciona ante cualquier escenario. No se confían de la TIR, tiene que confiarse del BAN. Ahora, ¿qué sucede si el proyecto se financia con y sin financiamiento? Si el negocio se financia sin apalancamiento, simplemente vas a encontrar el flujo de caja económico, o también se le llama flujo de caja libre, y este se descuenta con el costo de oportunidad del capital. ¿Sí? Es decir, la rentabilidad, en este caso el inversionista desea ganar, ¿correcto? La rentabilidad que el inversionista desea ganar. Bien. Camilo me dice, no escuché bien, muy bien, ¿cuándo se acepta el BAN? El BAN se acepta, señores, cuando el indicador que te arroja es mayor o igual cero. Ahí se acepta el proyecto, ¿sí? Ahí se acepta el proyecto. El mejor indicador es el BAN. Muy bien. Ahora, les comentaba acá, si no tienes financiamiento, simplemente encuentras flujo de caja y este se descuenta con el costo de oportunidad del capital. Es decir, la rentabilidad que el inversionista o que los socios del negocio desean ganar por invertir su plata en el proyecto o en el negocio. Segundo caso, si el proyecto se realiza con apalancamiento, es decir, con deuda, vamos a encontrar una tasa promedio que se llama Weighted Average Cost of Capital, o sea, el costo promedio ponderado del capital, ¿sí?
que te permite calcular exactamente la cantidad que tienes que que reportar al banco, pagarle sus intereses y a los inversionistas, a los socios, devolverles su inversión. Esa es una tasa promedio, ¿sí? Y en este caso, si es con deuda, el flujo de caja económico se va a descontar con el WACC y el financiero con el CO. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para encontrar este indicador? Este es el indicador, ¿sí? Este es el WACC, esta es la fórmula. ¿Sí? Para ello, la deuda lo divides entre deuda más equity. El equity se le conoce como el patrimonio, el aporte de los socios, deuda más aporte de los socios, multiplicado por la TEA, tasa efectiva anual del crédito, por 1 menos el impuesto a la renta, más, en este caso, el aporte de los socios dividido entre la deuda más el aporte de los socios multiplicado por el costo de oportunidad del capital. ¿Sí? Así funciona en este caso el WACC. ¿Y cómo lo determinamos? De la siguiente manera. Vamos a ver en un Excel para que ustedes lo tengan mucho más claro y poder explicarles. ¿Sí? Acá está. Acá está. A ver, tenemos lo siguiente. Tasa de descuento. Acá. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto para que ustedes lo tengan más claro. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Muy bien, ahí. Ahí. A ver, esta es la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula. Supongamos que yo tengo que invertir en un proyecto, en un negocio, en un plan de negocio, 150,000 soles. ¿Sí? 150,000 soles. Muy bien. Deuda, 90,000 a una tasa del 10%. Y aporte propio, 60,000 soles, me exigen una rentabilidad bueno, yo necesito ganar por invertir el dinero ahí, 15% anual. ¿Sí? Muy bien, 15% anual. Por lo tanto, activo es igual a pasivo más patrimonio, es decir, 90 más 60, 150. Ahí está. 90 más 60, 150. Entonces tabulamos acá deuda 90,000, tasa 10%, aporte de 60,000, costo de oportunidad 15%, la inversión total es 90 más 60, 150. 150. Muy bien. Calculamos el famoso WACC con esta fórmula. ¿Sí? ¿Qué es el WACC? Es la valla mínima de rentabilidad que te debe reportar, ¿sí? Que te debe, en este caso, devolver el proyecto. ¿Para qué? Para poder pagarles al banco su dinero y a los socios del negocio su dinero. ¿Ok? Esa es la tasa promedio. Repito, el WACC es la valla mínima de rentabilidad que debe arrojar el proyecto para poder pagarles al banco su dinero y a los socios su dinero. ¿Sí? Muy bien, su rentabilidad que ellos esperan alcanzar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Paréntesis, ¿sí? Tengo la deuda, ¿sí? Deuda dividido entre deuda más equity, es decir, 90 más 60, 150, multiplicado por la TEA. La TEA es, en este caso, 10%, multiplicado por 1 menos el impuesto a la renta, 1 menos 30%, más, en este caso, el equity, que es el aporte de los socios, 60, dividido entre 60 más 90, 150, multiplicado por el CO, 15%. ¿Sí? 10.2%. 10.2% es mi tasa promedio. Esta es mi tasa promedio que me va a permitir pagar la rentabilidad del banco y la rentabilidad de los socios. Entonces, rentabilidad del proyecto, finalmente apalancado, va a ser del 10.2%. Rentabilidad del banco, 10%. Rentabilidad de los socios, 15%.
Muy bien, el rendimiento del negocio. ¿Cuánto me va a rendir el negocio? Ah, interesantísimo, ¿no? El rendimiento del negocio tiene que arrojarme exactamente para poder pagarles a los socios del negocio y, en este caso, a los, al banco su rentabilidad. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces digo, a ver, ¿cuánto me toca pagarles al banco? ¿Cuánto me tocaría pagarle al banco? Al banco me tocaría pagarle lo siguiente. Su plata que me prestó multiplicado por su tasa que me prestó libre de impuestos, menos 30%. Ese es lo que yo tengo que pagar el banco. Es decir, 6.3 tendría que pagar el banco. ¿Y a los socios cuánto les pagaría a los socios? A los socios tendría que pagarles su dinero, 60, por su tasa, 15%. Bien. ¿Cuánto necesito yo entonces para poder asumir ese compromiso? Necesito de 15.3. 15.3. Y la pregunta es, ¿y esta tasa me alcanzará para poder pagarles exactamente al banco y a los socios su dinero? Ah, bueno, pues esa es la tasa. Entonces diría yo 10.2 multiplicado por la inversión total, exactamente 15.3. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el costo promedio ponderado. Esta es la valla mínima de rentabilidad que me genera el proyecto. ¿Para qué? Para pagarles al banco su plata y a los socios su plata. ¿Sí? Exactamente te da lo mismo, ¿sí? Haciendo estos resultados, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes deben hacer siempre. Si tienen un negocio en marcha, quieren ampliar su capacidad, quieren endeudarse, tienen que calcular en este caso, su rentabilidad que van a percibir mediante este mecanismo. Calcular cuánto le voy a pagar y cuánto debo ganar. Cuánto debo pagar al banco y cuánto debo ganar, como mínimo, ¿no? ¿Qué sucede ahora si el proyecto no me rinde 15.3, si no me rinde 20? Me rinde 20, ¿sí? Me rinde 20. Yo les pregunto, ¿la deuda con el banco es un costo fijo o es un costo variable? ¿Sí? ¿Es un costo fijo o es un costo variable? La deuda con el banco. A ver, es un costo fijo. Muy bien, Juan Carlos, es un costo fijo. Fijo, Camilo. Ahora, si es un costo fijo, ¿cuánto le debería pagar al banco? Si mi rentabilidad es 20, ¿cuánto le debería pagar al banco? A ver. 6.3. Exactamente, Juan Carlos. 6.3. ¿Por qué? Porque al banco, produzcas o no produzcas, vas a tener que pagar. Si ganes o pierdas, vas a tener que pagar. Entonces al banco le vas a pagar ganes o pierdas, no le vas a pagar más porque tengas más utilidades, ¿no? Al banco le vas a pagar siempre lo mismo. 6.3. ¿Sí? Y a los dueños del negocio, en este caso, van a tener mayor ganancia. Vas a tener 13.7. ¿Cuánto querían? 9. ¿Cuánto tienes? 13.7. ¿En cuánto se incrementó? En 4.7. Ese 4.7 diferencia es el valor que ha generado el proyecto. El valor generado. ¿Qué sucede si da lo contrario? ¿Qué sucede si solamente produciste 9? 9. ¿Al banco cuánto vas a pagar? Al banco nunca pierde. Le vas a pagar siempre un 6.3. Y en este caso, los dueños del negocio, pues, le vas a tener que pagar esto menos 6.3, 2.7. ¿Sí? Acá, definitivamente que necesitas 9, estás generando 2.7, por lo tanto, se estás yendo en contra. No sería rentable en este caso. En este caso no sería rentable, ¿sí? Entonces, acá no sería bajo ningún argumento rentable. ¿Sí? Muy bien, señores. Vamos a desarrollar un caso, todavía tenemos media hora para trabajarlo. Vamos a desarrollar un caso. A ver, les voy a proyectar en la pantalla un caso. Bueno, que siempre lo desarrollo, lo voy a trabajar con ustedes también acá. Sí, vamos a trabajar, a ver, este caso, sí, este caso. Sí, vamos a trabajar este caso para desarrollarlo con ustedes. A ver,
A ver, un voluntario que lea. Aquí, Sí, Juan Carlos, ¿no? sí, Ya, Juan buenas Carlos. noches. Buenas noches, Juan Carlos. A ver, adelante. Evaluación financiera de planes de negocio. Trucha Andina SRL. Trucha Andina SRL es una empresa ubicada en Huancabamba, Sierra de Piura, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, dedicada a la producción y comercialización de trucha eviscerada, quien tiene previsto en los próximos años abastecer el mercado de Piura exclusivamente a los supermercados y distribuidores autorizados. Para poder ingresar a este mercado, contrata usted para realizar el estudio económico y financiero del negocio, para lo cual se cuenta con la siguiente información. Precio de venta y costos. Los costos de producción unitarios para acopios, selección, eviscerado, envasado y empacado son de 6 soles. Asimismo, los gastos de operación ascienden a 200.000 soles anuales. Se proyecta producir 70.000 kilos por año con un periodo de 360 días. Los precios de venta serían de 12 kilogramos. 12 kilogramos. 12 soles el kilogramo, sí, 12 soles el kilogramo. Ya. Inversión. Se estima que para implementar el negocio se requiere de infraestructura, maquinaria y equipos de frío, los cuales ascienden a un monto de 300.000 nuevos soles. Y además de ello se requiere de capital de trabajo para poder producir mientras cobran lo vendido, siendo su ciclo de producción de 45 días, un promedio de 8.750 kilos por lote. Sus clientes pagan cada 30 días y sus proveedores otorgan crédito de hasta por 30 días. El activo se deprecia en 7 años. Financiamiento. Para poder implementar el negocio y operar en condiciones normales, necesitan el financiamiento, para lo cual una entidad financiera les otorga el préstamo de 150.000 soles para ser pagado en 5 años, con una tasa de interés anual del 13%. La diferencia será cubierta por los socios del negocio, quienes exigen una rentabilidad mínima por su dinero del 15% anual. Con esta información se desea saber lo siguiente. Determinar el presupuesto de inversión, desagregando inversión fija y capital de trabajo. Asimismo, determinar el aporte de los socios. B. Elaborar el cuadro de servicio a la deuda. C. Elaborar el estado de resultado del negocio. D. Elaborar el flujo de caja económico y financiero. E. Determinar el WACC. F. Determinar los indicadores de rentabilidad. BAN, TIR, B y C. Recuperación del capital de trabajo y realizar el análisis de sensibilidad, punto de equilibrio. ¿Cuál es su recomendación? Bien, gracias. Bien, ahí tienen ya los datos de entrada, ¿sí? Tienen los datos de entrada, ¿sí? Entonces, para que ustedes analicen acá, ¿sí? Analicen estos datos de entrada, ya es lo que tú has leído, ya lo hemos trasladado todo a este cuadrito. ¿Sí? Analicen uno por uno, tienen por favor 2 minutos para que lo analicen, ¿sí? Analicen esta información de entrada. Muy bien, a ver, vamos a trabajar, ¿sí?